de las cosas importantes que veo en psicoterapia ¿es tu creencia o es una creencia que te la pusiste, te la pegaste nada más? ¿Realmente quieres seguir viviendo con esa creencia? ¿Qué sería más amable contigo? Así como te estás tratando a ti, ¿te gustaría tratar a tu hijo? No tienes tiempo para algo, quieres hacerlo. Pídele tiempo a tu esposo o a la pareja que tienes, que necesitas algo. Aprende a manifestar tus necesidades. Aprender a manifestar tus necesidades es un acto de coraje y de valentía. Pero me escucha con curiosidad y con apertura. O sea, es una palabra que hemos aprendido mucho a razón de las cosas que yo practico. Le digo con curiosidad y con apertura. Yo no quiero un consejo, quiero que me escuches. Quiero que sintonices con mi cuerpo, con cómo se siente en este momento. Y si de pronto necesito un consejo, te lo voy a pedir. Pero quiero que me escuches nada más. No quiero consejo. Hola, soy Lisbeth Cuevas, psicóloga, psicoterapeuta, y bienvenidos aquí a tu espacio donde todos sanamos podcast. Hoy tenemos un espacio que creo que es importante también poder compartir y conocer más acerca de este mundo tan lindo que es la psicología. Ya han ido ustedes viendo espacios con otros especialistas y creo que es el momento de que más profesionales de la salud mental nos juntemos para poder brindarles información que estoy segura tanto se necesita en estos momentos para este crecimiento personal que tanto buscamos. Bueno, hoy vamos a hablar un tema bastante importante, que es la compasión y la autocompasión. Quizás dos palabras no tan utilizadas comúnmente por todos nosotros y que tenemos o tendemos a confundir. También lo vemos como que esta autocompasión como que es algo, un sentir malo, degradable, como que nos pone en nivel inferior a los demás, relacionamos con pena, con lástima, pero no es así. Lo vamos a entender, lo vamos a conocer, cómo podemos trabajar, porque ese es el tema del día de hoy, cómo poder trabajar la compasión que va direccionado hacia los demás y cómo trabajar la autocompasión que va direccionado con nosotros mismos también. Y bueno, para eso hemos invitado a una especialista. Ella es psicóloga, se llama Cris Bernal, es psicoterapeuta también, es especialista en mindfulness, me salió en mindfulness, y también tiene una especialización en cómo trabajar el duelo. Bienvenida, Cris. Gracias por estar aquí. Gracias, Lisbeth, por este espacio. De hecho, súper importante lo que mencionabas acerca de la compasión y la autocompasión. Primero, como decir que realmente la compasión es esta motivación genuina para aliviar el sufrimiento, para aliviar aquello que en verdad es doloroso y que de pronto no tenemos ni siquiera la oportunidad de atender. Sí. Y como decías, esta autocompasión, que a veces no nos damos espacio para atendernos a nosotros mismos, ¿no? Y no olvidarnos de la acción, o sea, porque es como, yo te puedo ayudar, pero ¿en qué queda? Que no quede en palabras, sino en acciones genuinas para atender ese dolor que estamos pasando. Sí, Cris, te cuento un poquito mi experiencia en consultas y también personal. Creo que estamos en una sociedad donde comúnmente no nos detenemos a conocer ese autodiálogo que nos hacemos, sobre todo cuando cometemos un error o cuando tomamos malas decisiones o cuando algo no sale como queremos, ¿no? Totalmente. Y creo que ahí va el tema, porque nos lapidamos, ¿no? Yo lo llamo, nos flagelamos emocionalmente cuando hacemos algo que de repente dijimos o decimos, no debía hacerlo. Qué tonta, qué bruta, soy de lo peor, no debía hacer esto. O sea, es una destrucción a nosotros mismos también. ¿Cómo mejorar eso y por qué se da en primer lugar? ¿Por qué nos hablamos de esa manera? Porque ese diálogo interno cumple una función para nosotros. Y ese diálogo a lo largo del tiempo ha cumplido una función protectora. Sin embargo, esa función protectora no es funcional en este momento de la vida. Tal vez, no sé, cuando éramos niños nos decían, levántate a las 5 de la mañana, porque si no te vas a sacar un 0. Y ese diálogo interno se fue afianzando con una consecuencia que fue de pronto una buena nota, pero de pronto cuando eres adulto te das cuenta que esto ya no puede ser funcional porque te sientes agotado, te sientes juzgado y criticado, y esa no es la mejor manera de poder atenderte. Lo que necesitarías es decir, ¿por qué
¿por qué me hablo de esta manera? ¿Qué necesito? ¿Hay otra forma de verdad de poder como levantarme temprano? ¿Por qué me tengo que levantar temprano? ¿Cuál es mi intención? Ser un mejor profesional, obtener mejores calificaciones. Ok, ¿cómo me hablaría un profesor amable en ese sentido? Como, ok, ¿cómo te ayudo? ¿Cuáles son las pautas? ¿Qué necesitas? O sea, llevarlo a acciones, no dejarnos solamente con frases duras o con frases de otras personas, ¿no? Porque mucho lo que escucho es como, dite que eres una gran persona, pero si no lo sientes, si no lo vibras, realmente de nada, no sirve de nada. Entonces, primero, notar que ese diálogo existe de una manera funcional, que en este punto ya no es como bueno para ti. Cumplió una función protectora, hoy ya no tiene sentido seguirte hablando de esa manera porque estás agotado, estás agobiado. Ese diálogo interno no se lo dirías a tu hijo, no se lo dirías a tu esposo, no se lo dirías a nadie. No puedes ni siquiera como decir que es tu mejor amigo. Claro. Entonces, hay que empezar por eso. Okay. Ya no necesito como ese diálogo tan duro en mi vida, reconocerlo. Sí. Qué interesante, Cris. Hablar de la palabra compasión. Que es una palabra, como decía al inicio, que las personas no lo toman a bien. ¿Qué quiere decir compasión en psicología para ti? Es una motivación para aliviar el sufrimiento. O sea, es esta acción genuina que tú tienes para atenderte en cualquier momento. Desde la psicología, de hecho, desde varios psicólogos dicen que es una motivación, no es un sentimiento, no es una emoción, no es un pensamiento, es una acción, es una motivación que está ligada a una acción, ¿no? Y de nada sirve que yo diga, ay, sí, esto, no sé, estoy en un plan nutricional y digo, ay, no, sí, me voy a comer un poquito de, no sé, de arroz, no sé, y de pronto este arroz está súper bien, pero te sigues comiendo como, no sé, dulces y estás mal con el colesterol, con los triglicéridos. Esto no viene a ser amable contigo ni compasivo contigo porque te estás causando un daño. Si es que esto es recurrente y no estás como cuidando de tu cuerpo. A lo que voy con esto es, primero, es una acción genuina, sostenible en el tiempo y te acompaña un diálogo interno, ¿no? Eso en función a la autocompasión, o sea, Eso con en uno función, mismo. sí, eso en función a la autocompasión. Y en función de la compasión es notar que hay un otro que está sufriendo, que le está pasando mal. Por ejemplo, una persona que está en el trabajo y que su jefe no lo trata bien, trabaja 14 horas al día, duerme muy mal, come muy mal, se siente fracasado. Primero, como notar que esta persona está sufriendo, no le está pasando bien, ¿no? Y que probablemente sale del trabajo y critica a su esposa, critica a la gente, etc. Claro. Y en ese punto lo que tiene que hacer esta persona es, hay algo con lo que no me siento satisfecho. Este diálogo interno me ha llevado a no poner límites. Claro, ¿y en qué momento, Cris, aprendemos estos diálogos internos? ¿En qué momento o de qué forma vamos construyendo ese tipo de diálogos? De nuestros cuidadores primarios. Nuestros padres. Nuestros padres o sí, cuidadores primarios, ¿no? ¿Cuáles son los cuidadores primarios? Por ejemplo, niños que son adoptados lo aprenden de las personas que los cuidan, ¿no? Los cuidadores primarios pueden ser padres, abuelos, tíos. Mucha gente emigró del país y se quedaron con los abuelos. Entonces, todos los cuidadores primarios que estuvieron durante los primeros 5 años de vida, de ellos aprendiste tu diálogo interno. De ellos aprendiste que te tienes que levantar a las 5 de la mañana para ser exitoso. De ellos aprendiste que tienes que trabajar 24 horas al día para tener dinero. De ellos aprendiste que si no sudas, o sea, realmente no estás trabajando, ¿no? Entonces, todos estos diálogos se quedan como creencias y forman pensamientos. Y estos pensamientos finalmente nos generan una emoción y generan acciones. Y finalmente se va reforzando porque se vuelve un círculo vicioso. Entonces, es ahí donde tú tienes que encontrar qué función protectora cumple el hecho de que yo me hable y me diga, soy un tonto y un bruto. Y sigo estudiando y estudiando y estudiando para seguirme formando. ¿En verdad necesito estudiar tanto como para seguir demostrándome que soy suficiente? No lo sé. Hay algo que veo también muy recurrentemente. Parte de este aprendizaje que tú dices que lo traemos desde la formación, desde nuestra historia, que es que terminamos siendo bastante duros con nosotros mismos respecto al error.
Okay. ¿no? Nos enseñan desde casa a que no podemos equivocarnos, porque relacionamos el error con nuestra valía personal. Quiere decir que mientras más errores tenga, menos valioso soy o menos capaz soy. Entonces yo creo que eso es una lucha constante del ser humano para no cometer errores, para poder llevar una vida, entre comillas, perfecta y mostrarse como un mejor ser humano ante los demás, ¿no? Eso es lo que te lleva también al sufrimiento, a la ansiedad, a la depresión y a todos los males que de repente las personas pueden estar pasando en estos momentos. Y sobre todo, también el confundir esto de la compasión con la lástima. ¿Qué opinas de esto? Uno de los ejercicios que hago con los consultantes es mirar cómo ven el error sus padres o sus cuidadores primarios. Y cuando lo aprecian, y porque es un ejercicio escrito, ¿no?, se dan cuenta que lo aprendieron, ¿sí? ¿Cómo podría ser un ejercicio chiquito que nos puedas regalar de repente? Ok. Cuando tu mamá se equivocaba, ¿qué hacía tu mamá? ¿Cómo la notabas? ¿Angustiada, triste? ¿Qué emoción reconoces en tu mamá en ese momento? ¿Qué pensaba? ¿Qué hacía después de que se equivocaba? ¿Hablaba con tu papá acerca de ese tema? ¿Se quedaba callada? ¿Renegaba? ¿Tiraba los platos? ¿Te gritaba? Ok. ¿Qué hacía tu papá al respecto cuando se equivocaba o cometía un error? ¿Y ahora qué haces tú con respecto al error? ¿Cómo se siente tu cuerpo con respecto al error? ¿Cómo acoges que te estás equivocando? ¿No? Y en función de eso, notar que hay sufrimiento, ¿no? No hubo espacio para equivocarse. Y hay que darle espacio a la equivocación porque nos ayuda a aprender. Y además de eso es cambiar la creencia. Una de las cosas importantes que veo en psicoterapia ¿es tu creencia o es una creencia que te la pusiste, te la pegaste nada más? ¿Realmente quieres seguir viviendo con esa creencia? ¿Qué sería más amable contigo? Así como te estás tratando a ti, ¿te gustaría tratar a tu hijo? O si tuvieras un hijo, ¿te gustaría tratarlo de esa manera? ¿Te gustaría que vea el error así como tú lo ves? Entonces, de esa manera es como lo vamos abordando en psicoterapia. Claro, porque uno de los objetivos de la psicoterapia, creo que ahí coincido contigo respecto a esta psicoterapia en específico, porque hay diversas, justamente es llevar a la persona a que haga una reflexión. Eso no nos entrenan, incluso desde la infancia, a ser conscientes de cómo pensamos, de cómo sentimos, de cómo actuamos, de cómo nos hablamos, de cómo nos tratamos, ¿verdad? Exacto. Entonces vivimos en el día a día y cuando somos adultos estamos en esa búsqueda, ¿no? Y decimos, o dicen muchas personas, no sé cómo soy, no sé quién soy, y empiezan a querer descubrirse. Pero parte justamente de ser conscientes, ¿no? Si de repente nos están escuchando personas que tienen hijos pequeños, ¿cómo podemos o qué herramientas darles a ellos o consejos de tu parte, tú como especialista, para que puedan trabajar esta conciencia del autodiálogo, de la compasión y de la autocompasión? Me gustaría como poner otro ejemplo de consultante. Sí. Mucho lo que hago dentro de la psicoterapia son prácticas de imaginería. Por ejemplo, ¿no? Cuando la primera vez que viste a tu bebé, ¿cómo lo viste? Con apertura, con curiosidad, no se te daba por decir, ay, el ojo de alguien o la cara así, o que no, simplemente había como un amor infinito que sostenía a ese bebé en sus manos. Y es así como yo los invito a verse, como de ese amor infinito, con curiosidad, con apertura, sin juicio, y como llevamos a la persona a ese estado. Conéctate con esa sensación en tu cuerpo. ¿Cómo se siente cuando estás apreciando algo sin juicio y sin crítica? ¿Qué registro tiene tu cuerpo en ese momento? ¿Cómo se siente tu espalda, tu pecho, tu pierna, tu rostro, hasta los latidos de tu corazón? Y no solamente trabajar desde la creencia, sino desde esta sensación corporal, para que se fije en el cuerpo, para que tu cuerpo detecte cuándo es un lugar seguro y cuándo tú te estás hablando de forma segura, ¿no? Entonces, esa sería una gran herramienta. Y otra que podría decirte es, ¿dirías esto que te estás diciendo como
en voz alta a otra persona? O sea, así con ese diálogo interno tan duro, ¿le hablarías a alguien que amas? Estoy seguro que no. Claro. Te comparto algunos ejercicios que también me has hecho acordar lo que estás comentando que puede, no sé, complementar. Yo les pido que en los momentos que están atravesando o conectando con alguna emoción, sea tristeza, cólera, impotencia, porque en esos momentos a veces uno quiere hablar con alguien y no hay quién. Exacto. Entonces, grabarse. Yo les digo, grábate un audio en tu celular y empieza a sacar todo, sin prejuicios, sin límites, sin nada. Lánzalo. Y luego, cuando estés en un modo más estable, escúchate. Pero escúchate con la actitud de analizar lo que estás diciendo y por qué lo estás diciendo. Y de conocerte, ¿no? Porque te permite también conocerte cómo eres cuando estás triste, cuando estás enojada, cuando estás frustrada. Yo creo que eso también es importantísimo, ¿no? El conocernos. Totalmente. O sea, cuando dices esto de cuando estoy triste, ¿cómo? Cuando estoy contento, ¿cómo? Entonces dices, wow, ¿no? Cuando te detienes a ver, yo tengo consultantes que me dicen, cuando estoy triste me he dado cuenta, Cris, que como. Cuando estoy contento, también como. Cuando estoy frustrado, también como. Ok, ¿cuál es otra forma de responder ante la alegría, ante la tristeza, ante la frustración? Es que no nos han enseñado, o sea, realmente no nos han enseñado que la frustración es válida, que el enojo es válido, que no tiene nada que ver con la violencia, por ejemplo, porque veo muchos consultantes que dicen, ay, me molesto por todo, ¿no? Y me han dicho que en verdad soy un colérico, ¿no? Y le digo, ok, la ira se puede sentir, pero la violencia no tiene nada que ver con la ira, como diferenciar, es válido porque somos seres humanos. Conocer tus emociones te permite ser más compasivo también, porque sabes cómo la puedes atender, ¿no? Y cómo se siente en el cuerpo. Hay una frase que me gusta mucho que es, el cuerpo siente lo que aún la mente no sabe. Por eso los invito como una y otra vez a conectarse con su cuerpo, porque el cuerpo sabe si estás en un lugar seguro y si tú te estás hablando de manera amable, porque comienzas a sentir ansiedad o de pronto depresión, comienzas a sentir que tu cuerpo te está mandando un mensaje súper importante. Claro. Hace un momento nos explicabas esto de las creencias aprendidas o impuestas quizás respecto a la compasión, autocompasión con lástima. Hay adultos que todavía tienen esta creencia errónea de que yo no puedo sentir compasión por mí porque yo no me tengo lástima, ¿no? O sea, por favor, no me digas que me compadezca de mí o que me compadezca de ti, porque lo relacionan, ¿no? O sea, compadecerme de otra persona es sentir no pena, sino lástima. Hay mucha gente que dice, yo no cuento mis cosas, yo no puedo llorar frente a los demás porque yo no quiero que sientan pena por mí, ni lástima por mí. ¿Cómo podemos hacer para que ellos comprendan que esta forma de pensar no es lo que suma para tener este autodiálogo más saludable? Ok. Traigo como lo que escucho en consulta ahí, y que me suena un montón esto. Sí, sí. Ok, y que si no se lo cuentas a nadie, ¿a quién se lo cuentas? No, Cris, absolutamente a nadie. ¿Y cómo se siente una persona que no se lo cuenta a nadie? ¿Cómo estás en este momento? Triste, ok. Probablemente aislado, ¿no? Ok. ¿Te quieres seguir sintiendo de esa manera? No. Podemos trabajar un poco en esta creencia que es cero flexible en este momento de abrirte. ¿Qué te parece si lo intentamos? Con cosas muy cotidianas, como pedir ayuda. Pedir ayuda, ¿qué significa en tu creencia? ¿Está mal? ¿Eres débil? Ok. Pidamos ayuda con cosas básicas, como por ejemplo hacer la compra. No la vas a hacer esta semana, pídesela a tu esposo o esposa que la haga. Ok. No tienes tiempo para algo, quieres hacerlo. Pídele tiempo a tu esposo o a la pareja que tienes que necesitas algo. Aprende a manifestar tus necesidades. Aprender a manifestar tus necesidades es un acto de coraje y de valentía. Uno de los componentes de la compasión es la amabilidad, el otro el coraje de poder salir de situaciones que no son saludables para ti, y la fortaleza de saber que esto va a pasar y que no es permanente en el tiempo.
pero la gente confunde con debilidad porque piensan que solamente como ser súper suavecitos, ¿no? Como, no, porque si una persona está siendo maltratada, la compasión te va a decir aléjate, y si tienes que, o sea, denunciar a alguien, pues denuncia. O sea, no tiene nada que ver con quedarse callado, no tiene nada que ver con ser tonto o débil o lástima, como a mí me lo suelen decir en consulta, o con un término religioso, ¿no? Es llevarte a la acción de autocuidado, una y otra vez, y con tus propios límites y creencias, ¿no? Porque para ti puede ser como saludable, no sé, escuchar volumen a 20 y para mí escuchar en 5 es saludable. O sea, cada uno tiene sus propios registros en función de su experiencia. Claro, ¿y cómo podemos a veces exigir un buen trato de los demás cuando nosotros mismos tenemos un pésimo trato con nuestro interior? ¿Cómo podemos querer conocer a alguien para entablar una relación de repente de pareja si no me conozco yo? ¿No? Si no sé cómo soy cuando me enojo, no sé cómo soy cuando estoy triste, no sé cómo pienso, siento y reacciono cuando me equivoco. O sea, hay tanto que descubrirnos en nosotros mismos, y creo que también el hecho de entender y aceptarnos como seres imperfectos y falibles, que podemos fallar, que podemos equivocarnos hasta el último día de nuestras vidas. Creo que ahí empieza un poco también en esa aceptación el hecho de mirarnos diferente. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptarnos para ti, Cris? Creo que una de las cosas, y lo voy a hablar desde mi historia personal en psicoterapia, es que ese diálogo interno ha calado tan profundo que lo escuchas todos los días, como cuando prendes la tele y te crees ese cuento y realmente actúas ese cuento. Porque una creencia genera pensamientos, emociones, conductas, y tú te sigues creando esa imagen de ti. Cuando te detienes un ratito, porque tu vida se vuelve un caos si es que no la atiendes, dices, oye, en verdad hay algo aquí que no está funcionando. No tengo que enojarme todo el rato, ¿no? Yo lo hablo de mi manera personal. Mi enojo era como mi forma de relacionarme con las cosas que no estaba de acuerdo. Y cuando entendí que mi emoción tenía una función protectora, pero era la única que yo había aprendido por mis estilos de aprendizaje, por mi familia, mis padres, contexto, dije, bueno, yo soy adulta y quiero tomar responsabilidad de esto. No quiero seguir culpando a mis padres o a otra persona por lo que estoy viviendo en este momento, 30 años después, ¿no? Cuando te das cuenta y regresas esa atención a ti y dejas de decir que estás así porque tu papá te trató así, porque tu mamá te hizo esto, porque viviste estas experiencias, sino más bien dices, yo quiero tomar acción, quiero yo ser el protagonista de mi propia historia, y realmente cambiando las creencias, cambiando las formas de pensar y las conductas, y sabiendo que te vas a equivocar, que la equivocación para mí es un gran aprendizaje, y sacarle músculo. Y siempre les digo, como imagínense que es un músculo, la flexibilidad y la posibilidad de equivocarte es un músculo. Mientras más músculo tengas de eso, más posibilidad de aprender y de realmente salir adelante y tener tu mochila de emergencia, tu kit emocional mucho más amplio. Entonces, cuando hay ese punto de inflexión, que normalmente suele ser en crisis, y quieres atenderte, yo creo que ese es el punto de partida, ¿no? No ir a terapia porque te dicen las otras personas, sino ir a terapia porque tú sientes la necesidad de ir a terapia, ¿no? Porque notas que hay algo en ti que necesita ser atendido. Qué bonito. Me he quedado enganchada con lo que estás diciendo. Me parece muy lindo, sobre todo esa parte de hacernos responsables de nosotros, ¿no? Sí. Y no anclarnos en nuestra historia, que pudo ser de repente la más dolorosa, la que no queríamos vivir, pero nos tocó vivir también. Ahora, Cris, ¿qué tiene o qué tanto tiene que ver el orgullo en esto de la compasión y autocompasión? Porque vemos muchas personas que el orgullo tiene que, no sé, yo para mí tiene mucho que ver, ¿no? Totalmente. De hecho, tengo muchos consultantes que cuando llegaron a mí no sabían que yo era especialista en compasión y me decían como, ¿y qué? O sea, yo tengo que ser bueno conmigo mismo, o sea, pero eso no significa que sea tonto. Entonces comenzamos primero, como siempre les digo, ¿no? Vamos a revisar un poquito tus creencias básicas, ¿no? Como, vamos a ver. Y exploramos siempre las creencias de los papás al inicio, como cuando te equivocabas y te sacabas un 0, un 10, ¿cómo te trataban? De esta manera, ok.
¿Cómo te sentías? ¿Cómo se sentía ese niño? Imagínate que ni siquiera eres el protagonista, sino que estás viendo la película de ese niño que llegó a su casa y se sacó un 10. ¿Cómo lo acogió su mamá y su papá frente a ese 10? Su papá lo miró con desprecio y su mamá le dijo, ay, nuevamente te sacaste una mala nota. ¿Cómo se sintió ese cuerpo en ese momento? Y bueno, una de las cosas que pasan es que se ponen a llorar o se ponen muy tristes o me dicen, Cris, mucha tristeza, siento el corazón triste. Ok, ¿así te estás sintiendo ahora? Sí. Y tengo esa voz crítica porque no quiero esas miradas desaprobatorias. No quiero volver a sentir el rechazo. Esa voz crítica nos protege del rechazo, pero no sabe otra forma de decirnos las cosas de manera oportuna o genuina o bonita, por decirlo así. O saludable, ¿no? O saludable, ¿no? Solo encontró como, eres bruta, para evitarte que alguien te mire con desaprobación, para evitarte ese rechazo tan doloroso. Entonces tú te matas 50.000 horas estudiando para evitar ese 0 y que la gente diga, ay, qué tonta eres. Entonces me la paso estudiando. Tiene una función. La función es, no quiero volver a sentir ese dolor que sentí cuando mi papá me miró de esa manera o cuando mi mamá me dijo, nuevamente te sacaste 10 con desprecio. Entonces, sí, hay una lógica detrás. Pero no solamente quiero llevarte al pensamiento, sino a la sensación corporal, porque ahí atendemos ese trauma que se generó también a razón de esa experiencia de vida. Yo siempre digo que la palabra de una madre y un padre tiene mucho poder. Podemos, no sé, encaminar sanamente a nuestros hijos por la vida, o podemos encaminarlos insanamente por la vida también. Y que son cositas que uno dice, ay, pero lo dije de molesta, o fue un momento de cólera, o fue un momento de discusión, pero que a los hijos les queda, ¿no? Y cómo puede influir en su forma de ver la vida más adelante. Cris, esto de la compasión y la autocompasión, ¿cómo lo podríamos practicar, por ejemplo, en el ámbito de pareja? Okay. Porque ya son dos, hemos hablado de uno mismo, ¿no? De hecho, yo creo que te voy a poner mis ejemplos, como para no traer a nadie. Mejor, claro que sí. Aprender a manifestar nuestras necesidades y que hay un otro ahí, ¿no? Como una de las cosas que yo practico con mi esposo es, vamos a sentarnos una vez a la semana a ver cómo te fue en la semana a ti, en tu trabajo y a mí. ¿Él es psicólogo también? No, él es ingeniero de sistemas. ¡Wow! Sí, es como de datos y no tiene nada que ver. Sí, totalmente Okay, estructurado, claro. ¿no? Pero me escucha con curiosidad Qué y con bueno. apertura. O sea, es como, es una palabra que hemos aprendido mucho a razón de las cosas que yo practico. Le digo, con curiosidad y con apertura. Yo no quiero un consejo, quiero que me escuches. Quiero que sintonices con mi cuerpo, con cómo se siente en este momento. Y si de pronto necesito un consejo, te lo voy a pedir. Pero quiero que me escuches nada más. No quiero consejos. Entonces, aprender a manifestar nuestras necesidades, súper valioso de mí hacia mi pareja. Y que él aprenda a manifestar también sus necesidades. Otra de las cosas es, realmente en este punto es como, ya no me tomo nada personal. O sea, si él viene como serio, no con una cara seria del trabajo, no es conmigo. Este ser humano tiene experiencias de vida. ¿Qué le habrán dicho en el trabajo? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? O de pronto también como, no sé, aquí en Lima, ¿no? Como te mete en el carro y estás ofuscado. Entonces, no es conmigo. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo ayudar en algo? O sea, no, mi pregunta no va como, me mira mal porque seguramente yo he hecho algo malo. No, sino como, ¿te ayudo en algo? ¿Necesitas algo? O sea, siempre la pregunta es, ¿necesitas algo? Porque Claro. Y dejar que la persona manifieste lo que pueda sentir. Y lo otro que yo diría que es súper valioso es que los valores se compartan también desde la compasión. Porque si tú no compartes los valores, es muy difícil que vibres en compasión con la otra persona, ¿no? Sí. No te estoy diciendo que no vamos a vibrar en compasión si es que no son valores iguales, pero sí tenemos que tener mucha similitud en ese sentido. O sea, tienes que conocer a la persona con la que te cases o que elijas para vivir. Sí, y agrego a esto también que una relación de pareja no es una lucha de poderes, ¿no? No, Que mientras el que más grita, más razón tiene o más se impone, o que de repente si mi pareja tiene una manera distinta de conectar con sus emociones, de repente es más fría, más frío, más duro, más dura, y yo soy todo lo contrario, más sensible, valida eso.
O sea, validar y aceptar que somos una pareja, pero que al mismo tiempo somos dos mundos distintos y que tenemos diferentes formas de pensar y de sentir y que podemos no estar de acuerdo, pero sí respetar esas diferencias, más no invalidar, más no minimizar y no imponer que mi pareja sienta o piense como yo. Sí, exactamente. Y en eso, ahora que decías hace un ratito que somos diferentes, ¿no? Como, claro, él viene de un mundo de sistemas y yo de psicología, y siempre le digo que somos como, construimos un puente. Él es un mundo, yo soy otro, y todos los días construimos un puente lleno de valores, de atención, de escucha, ¿no? Y a lo que voy con esto es, no invalidemos lo que el otro, ¿no? O sea, es como a él le enseñaron algunas cosas, a mí me enseñaron otras, él puede no estar de acuerdo, yo puedo no estar de acuerdo, pero eso no quiere decir que esta persona no me ame, ¿no? Claro. Y obviamente siempre voy a recalcar que los valores tienen que estar alineados porque si no vas a sufrir. Sí, y sobre todo eso que tú mencionas, ¿no? Que esa persona que es mi pareja trae su historia, trae sus formas, pero que también es un ser humano como yo, ¿no? Que sufre. Que sufre, que puede ser muy duro, pero que por dentro está experimentando la emoción y que, claro, de repente no tiene esa facilidad de sacar la emoción como uno y hay que ayudar, o sea, hay que sumar, porque antes de ser pareja no hay que olvidar que fuimos amigos y lo que nunca desaparece en una relación de pareja es la amistad también, sí, ¿no? Y que es parte, creo yo, de la compasión, ¿no? De ese trato amable con el otro ser. De estar de manera genuina, ¿no? Como cuando estás cuando un hijito está enfermo, como cuando estás cuando tu mamá está enferma, o sea, estás para la otra persona, simplemente tu presencia es aliviadora, ¿no? Y por algo elegiste a esa persona también, porque su presencia te da esa seguridad, ¿no? Sí. Cris, ¿y cómo poder trabajar esto de la compasión y la autocompasión en los niños, por ejemplo? Ay, eso es súper hermoso. Una de las cosas que de hecho aprendí cuando estaba formándome es que cuando tú mires a tu niño o a un hijo, ¿no? Hace poco leí un libro de Michelle Obama también que decía lo mismo. Sorpréndete a la hora que llega del colegio, sorpréndete cuando lo estás viendo por primera vez, cuando llega después de un periodo que no estuvo contigo, míralo como lo más tierno y hermoso y maravilloso que que puedas ver. No lo juzgues, o sea, si tú abres la puerta y de pronto, ay, tu uniforme está sucio, ay, ¿dónde te metiste? ¿Por qué vienes tan tarde? No, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ese registro se queda en el cuerpo del niño, en el cerebro de ese niño. Ese niño tiene dos opciones, o su mamá le da una mente amenazante o le da una mente en calma. Profundicemos en esta mente en calma. Si yo veo a un niño con apertura, con curiosidad, lo escucho, ¿cómo te fue? Cuéntame, o sea, realmente con un tono de voz, con un gesto, eso se va a quedar. Mi necesidad es importante. Me están preguntando qué necesito. Me están viendo con amor. Ese registro es valiosísimo para establecer un tema de compasión y autocompasión, porque yo busco en otros modelos si es que yo no he tenido. Si hemos tenido padres críticos, que no han sido buenos saludablemente hablando, yo busco referentes. Y eso es lo que me pasa en consulta. Adultos que no han tenido papás amables, les digo, ok, trae a tu mente un ser amable, un profesor que haya sido amable, alguna historieta, algún libro, algún personaje. Me traen a Yoda, por ejemplo, muy comúnmente me traen a Yoda. O, por ejemplo, algo que para ti en la naturaleza represente compasión. Cris, una montaña. Un árbol grandote, frondoso, que a pesar de que es invierno, primavera, verano y terrible sequía, aún está ahí. Ok. Y desde esa imagen, ¿cómo te hace sentir que esa imagen esté cerca a ti, ¿no? Seguro, tranquilo, respiro en calma, mi cuerpo está relajado. Y voy como implementando esto en el cerebro del adulto, pero yéndonos y regresándonos a los niños, es como míralo con curiosidad y que este niño también aprenda a apreciar las cosas, que mire el árbol con curiosidad, que no lo juzgue, que no juzgue a sus amigos, ¿no? Enseñarle en palabras genuinas, amables, cómo expresarse de un otro. Claro, eso es cierto. A veces los padres se centran más en asumir sin darse cuenta ese rol crítico, ¿no? Sí. Y no, o sea, engrandecemos el error o la falta y minimizamos el logro o el acierto.
Exacto. Entonces, es verdad, los chicos crecen justamente luchando en darle menos valor al error y buscando este reconocimiento. Y creo ahí que el amor es básico, Cris, o sea, no solamente en palabras, sino en lo que tú mencionabas, el lenguaje no verbal, un tono de voz. A veces yo a mis amigas o algunas primas que escucho cuando reniegan, tú eres la mamá o eres la madrastra, ¿no? ¿Qué nos pasa? Porque, sí, caramba, tampoco somos madres perfectas, hemos en algún momento levantado la voz, renegado, porque somos seres humanos, ¿no? Totalmente. Pero cuidar que ese momento de emoción como madres no llegue a lastimar a nuestros hijos también. Y bueno, y si lastimamos sin darnos cuenta, pues podemos reconocer. Reparar. Claro. El acto de reparar es súper valioso. Yo no soy mamá, pero siempre pienso en que la reparación emocional es valiosísima, ¿no? O sea, una de las voces más críticas que yo he tenido de pronto en mi infancia, uno de mis padres, ¿no? Pero ahora de adulto, como tiene la función reparadora, ese adulto, y le doy la posibilidad de que repare. No soy un adulto cerrado a decir, no, me trataron mal y cómo va a ser, ¿no? O me exigían como buenas notas. Es que le enseñaron eso a mi mamá, le enseñaron eso a mi papá, que para ser valioso en esta vida tenía que tener 20. Él no tuvo la posibilidad de encontrar un adulto que le diga, no, eres valioso así como eres, y de mirar con curiosidad y con apertura a la persona, ¿no? Entonces, eso, registrar una y otra vez a todo el que ves, regalarle una sonrisa, regalarle una mirada amable, regalarle un tono de voz. Ahora que hablabas de eso, para mí mi voz crítica suena como Edna de Los Increíbles, no sé si igualita, como chiquita, pero destructora total. O sea, así suena, ¿no? Y cuando me noto hablando así, regreso nuevamente. ¿Cómo es mi voz sabia? Y mi voz sabia tiene como nombre y apellido ahora, ¿no? Entonces es eso, una y otra vez. Y que entiendan las personas que el amor, tanto para los hijos como para uno mismo, para con la pareja y personas en general, se aprende. O sea, es un aprendizaje, porque hay la creencia irracional de que dicen, es que yo no soy amoroso con mis hijos porque conmigo no lo fueron. O sea, mi madre y mi padre nunca me dieron un abrazo, un te quiero, y yo soy así, pues. Ya, perfecto. Pero es un aprendizaje. O sea, si tú quieres ahorita puedes aprender a expresar con amor, tanto en palabras como en gestos y detalles. A mí me pasó. O sea, mis padres no fueron tan afectuosos. Mi madre, sobre todo, que fue muy dura, pero que la amo y la tengo a mi lado, gracias a Dios. Mi padre fue más cariñoso, pero yo con mis hijos me nace ser súper amorosa. Y ellos también dan amor, ¿no? A medida que iban creciendo, yo veía cómo trataban de repente a la mascotita, a nuestro perrito, con ese amor. Y digo, wow, o sea, sí les está caló. En nuestro ADN, ¿no? Sí. O sea, está en nuestro ADN, pero como no registramos, o sea, no hay un registro, o sea, el cuerpo dice, bueno, por ahí no voy porque es una zona como que no negra, ¿no? Entonces, y cuando comienzan a sentir amor, de pronto también entra la angustia, porque no saben qué sentir. Sí. Esto nuevo les genera incertidumbre, ¿no? Entonces, ahí como poco a poco ir estableciendo, cuando me siento amado, me siento así, se siente como bonito, ¿no? Puedo estar relajada, tranquila, sin preocupaciones. ¿Cómo me siento cuando me dicen que te amo? Ok, se siente bonito, el corazón late más rápido, no sé qué pensar porque me quedo viendo el rostro de la persona. O sea, como enseñarle eso a las personas, ¿no? En terapia es lo que hago, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes con eso? Enseñar que el amor, eso básico, el amor es, yo creo que es la mejor medicina. Sí, es la cura para todos los males. Para todo, pero mira, puede sonar medio irónico y al mismo tiempo puede verse como sencillo esto de dar amor. Da amor, ya, qué fácil. Pero a la hora de la hora, ¿cómo? O sea, no puedo dar amor, me cuesta decirle a mi madre que la amo. O sea, sí la amo, pero decirlo, no sé, qué vergüenza. O sea, sentir vergüenza por expresar un sentimiento tan bonito, o no sé cómo hacerlo, o de repente se van a reír de mí. No, así nomás, yo lo demuestro con acciones, ¿no? Yo soy súper cariñosa, como... Sí. Cuando era niña creo que no lo era tanto, pero creo que a razón de la separación de mis padres,
aprendí a expresar más amor, porque no sabía cuánto tiempo iba a estar con mi mamá, entonces la abrazaba más, le decía a mi hermana te quiero mucho, antes de dormir le decía te quiero mucho, eres importante, y eso es lo que soy, ¿no? Como una persona diciendo en verdad que tú eres importante. ¿Se siente raro? Sí, te miran raro, es como, ay, ¿por qué eres tan cariñosa, no? Y la verdad es que no, o sea, no me da vergüenza expresar amor. Creo que cuando aprendes que esa es una forma de vivir y que en verdad está en tu ADN, puedes ser más feliz. Claro, y darlo porque te nace, claro, más no darlo porque quiero recibir lo mismo. Ah, no, porque para ahí viene nada. La frustración, ¿no? Para nada. Sí, hay mucha gente que dice, pero ¿para qué voy a ser así si de repente conmigo no es igual? Pero es practicar el amor en todo sentido, porque, como tú dices, porque te nace, porque decides hacerlo también. Y cuando hay hijos, con mucho más razón, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Porque el amor da calma, da paz, fortalece esos vínculos entre padres e hijos, alimenta la compasión, la sensibilidad, la empatía por el otro ser humano. Exacto, no le puedes exigir al otro como que te dé amor si tú también no lo estás dando, ¿no? Claro. Y me quedo con esta frase de mira a los niños así, como con ese amor, o sea, así seas un adulto que no tenga hijos y mira a un niño con amor, porque es un niño que está registrando en su cerebro atención y sabe que existe. Si tú le das ese registro, ese niño va a saber que existe otra forma, que no existe solo la forma que conoce en su casa, probablemente en donde sus padres no lo pueden ver de esa manera porque están preocupados por los gastos y les alcanza para llegar a fin de mes o no. Pero tú puedes ser ese adulto que le dé una mirada diferente, que le registre a nivel corporal lo que significa amor, empatía, compasión, respeto, poner límites. Mira que si aplicamos de a pocos todo esto que mencionas, no sé tú qué crees, podríamos transformar nuestra sociedad. Totalmente. Y dejar de ver poco a poco menos violencia, atacarnos menos, aceptarnos más, tener compasión por el otro, ¿no? Sea nuestro familiar, sea nuestro amigo o no. O sea, y practicarlo desde los hogares, ¿no? Cris, para cerrar, me encantaría hablar más porque es un tema bastante importante. ¿Qué frases de repente podríamos practicar practicar para poder alimentar esto de la compasión y la autocompasión? Me surge decírtelo a ti. A ver, ¿sí? Yo lo practico. Que estés bien, que estés en calma y que seas tu propia luz en medio de la tempestad. Y que cuando te sientas perdida, regreses a tu centro, a tu corazón, a tu intención. Estás viva y tienes una nueva oportunidad. Qué lindo. Ya saben, ya escucharon. Ya escucharon a Cris. Gracias, Cris. Gracias por estar aquí. No te vayas. Acompáñanos, no me voy. Porque les comento, Cris es psicóloga, psicoterapeuta, pero se queda aquí. Nos vamos a Premium, donde ella nos va a hablar del mindfulness. Nos va a dar muchos recursos para que lo puedas poner en práctica. Y si quieres escuchar estos tips y otros más que van a venir también, puedes pertenecer a la comunidad Premium por solo 5 soles. Vámonos. Chao.